Vamos a comenzar entonces con Nancy. Bueno, entonces Nancy es licenciada en música, magíster en pedagogía, actualmente estudiante de nuestro doctorado y tiene una propuesta de investigación trovadora, una propuesta artística corporal y sensible para la vivencia de la música en contextos escolares enfocada en estudiantes en condición de discapacidad intelectual. Dice Nancy que su propuesta busca impactar principalmente climas escolares, generando transformaciones en la enseñanza y aprendizaje de la música. Dice que busca las dinámicas de investigación-creación realizada para repercutir en la generación de espacios de disfrute y bienestar de la música. Me imagino que pues con estas comunidades y cómo esto transforma el rol del docente y el rol de la comunicación no verbal en el aula. Te damos paso entonces, Nancy. Muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Son las 10:30, entonces vamos hasta las 11 contigo. Sí. Buenos días. Bueno, ya me presentaron. Voy a compartir entonces aquí mi... ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, la maestra Sonia ya presentó pues como la propuesta inicial de mi objetivo de estudio en el doctorado en estudios artísticos y para fin de esta presentación, de este compartir, ha tomado el título La voz en capas, la garganta que vuela. Y les voy a presentar los elementos que han aportado a la transformación de mi proyecto de investigación. Bueno, eh, voy a leerles este diálogo que surgió en clase con el maestro Félix Gómez, que se llama Árboles Morados. Como vemos, hay unos personajes que están nombrados con letras. Entonces, inicio. Ah, pero para decir groserías si no tiene discapacidad. Pero es que no hace nada, pero nada. Me impresionó cómo colorea de bonito, con varios colores, como con ondas de color. Así, revísele porque no sabe colorear. Ahora empieza a colorear los árboles morados. Es que este año me tocó un grupo tan difícil, todos son tan bajitos, ninguno tiene el código. Y es que esa niña sí es intensa, no se queda un momento callada y todo tiene que saber. Profesora, ¿qué vamos a hacer hoy, profesora? ¿Para qué trajo las guitarras? Vamos a tocar, profesora, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Saco el cuaderno? ¿Vamos a copiar en el cuaderno? Carolina, a su puesto. Sí, es curiosa y no es solo eso, me refiero a que es muy participativa. ¿Y has visto, Consuelito, cómo bailó ayer Santiago el paso de salsa? Ese paso no es sencillo, es salsa. Ah, sí, se le facilita. Santiago, te vi bailar ayer. ¡Wow! Nancita, a él no se le entiende mucho. Él no habla. Gracias, Consuelito. Me voy para otra clase. Bueno, entonces en este diálogo pues podemos ver como una de las partes de esta investigación y por lo tanto pues surge un cuadro de mi pregunta de investigación. Ah, pero espérenme un momento. De camino a otro curso me pregunto qué hacer porque finalmente reproduzco las mismas maneras a las que me adapto, pero en las que no me siento bien. Interpelo a mis compañeras muy cuidadosamente, valoro mucho su trabajo con estudiantes con discapacidad intelectual. Son ellas las que están continuamente con ellos en todo momento. Y somos nosotras las que diariamente participamos en este ambiente al que no muchos se acomodan. Me desempeño como docente de música en el Colegio Bolivia desde hace 11 años.
Cuando me trasladé laboralmente a este, lo hice buscando algo diferente. Donde estaba anteriormente era un colegio con hacinamiento de estudiantes. Le comenté a mi mamá que me iba a trasladar a un colegio para estudiantes con discapacidad intelectual y ella, con un gesto malhumorado, me dice, a mí sí no me gusta eso. Mi madre trabajó muchos años en un colegio rural de Cundinamarca. Por mi experiencia en el sistema educativo, desde mi infancia noto que hay una clasificación que para todos es muy común y que pasa desapercibida. Los pepas y los cerrados. Y en mi trabajo en el Colegio Bolivia vuelvo a notarla, similar, entre algunos docentes y adaptada a algunas necesidades, los altos y los bajos. Un cambio en el rol docente para mí misma. Bueno, busco una manera diferente. Noto que esta clasificación se refiere a la funcionalidad. Los bajitos son menos funcionales que los altos. Entonces, mi pregunta de investigación se refiere a una manera útil de relación docente-estudiante en el espacio de la clase de música, útil para que los estudiantes vivan experiencias significativas en un espacio oportuno para replantear el rol como docente y desarrollar la idea de que los estudiantes no necesitan ser cambiados ni normalizados. Buscar zonas liberadas donde podamos crear nuevos espacios de encuentro partiendo de ellas y de ellos. En clases presenciales con la maestra Sonia Castillo Ballén realizamos una sesión por medio de la Ruta de la Libre Asociación en la que surgió la siguiente imagen. Y surgió el siguiente verso para mi pregunta. Tengo voz para aprender, tengo voz para cantar, con ellos y para mí. Ellos tienen voz para acompañarme, a conectar conmigo. Tengo voz para cantar, cantar con ellos, conectar, acercarme en su lengua para conectar. En todo caso, cantar con el viento. Tengo voz para cantar. El viento me espeluca en medio del cantar, tocar, hablar. Con aire y agua, renuevo y limpio. Tengo voz cambiada, situada, cambiante, transformada. Mi oído se transforma. Sensibilidades que no se pueden estandarizar. Pedagogías que necesitan ser sanadas. ¿Qué es lo que indago de mí misma? Esta pregunta nos la invitó la maestra Sonia Castillo en sus clases y puedo entender que es necesario escarbar un poco para encontrar la relación estrecha que existe entre lo que no alcanzo a ver de mí misma, pero que percibo me incomoda y lo que de manera consciente quiero investigar, crear. Creo que ahí está el punto más profundo y sensible. Ese es el aspecto que necesito ver. Lo que, lo que indago de mí misma es el nudo que tengo en la garganta. Ante mis experiencias de vida lo he sentido. Es en la garganta donde siento. Me crié en una familia tradicional con padre y madre profesores de secundaria en la ruralidad de Cundinamarca. Mi madre, al estar en las mismas condiciones que mi padre, pues batallaba por tener voz. Desde niña he tenido el deseo de cantar como una fuerza que me enaltece. Bueno, ya en la época universitaria me encontré con las maneras de lo académico, un cuerpo que no siente, sino que ejecuta e interpreta. Se exige un sentir y un ser europeizado, se exige un cuerpo terminado y no en proceso. No hay una búsqueda de un sonido propio, sino de una técnica y se le da toda la importancia al conocimiento. Era recurrente esa pregunta. Antes de saber, ay, bueno, viviendo en Bogotá a los 17 años, me di cuenta de que la primera pregunta que me hacían en la interacción era en dónde vivía. Era recurrente esa pregunta. Antes de saber mi nombre, querían saber en dónde vivía. Por supuesto, en todo este contexto social y académico se apretaba aún más ese nudo en la garganta. Mi voz ha estado anudada y en interacción con la vida de manera cotidiana aparece el concepto voces expropiadas de un autor español valenciano que se llama Chema Sánchez Alcón. Es decir, personas que a lo largo del proceso educativo no solamente han sufrido discriminación, sino que se ha hecho una expropiación de sus capacidades. Han sido sistemáticamente considerados como seres humanos que no aportan a la epistemología del conocimiento
Y mi estudio de investigación-creación se desarrolla bajo esta perspectiva crítica. Las voces de las personas con discapacidad intelectual han sido expropiadas y ellas sí pueden aportar a una epistemología del conocimiento que nos permita conocernos mejor. He notado en ejercicios de escucha, mira, acá está el concepto de voces expropiadas que acabo de mencionar. He notado en ejercicios de escucha musical a lo largo de mi práctica como docente de mis estudiantes por más de 10 años que la palabra no es algo que se recibe con facilidad. Es muy recurrente que el docente otorga la palabra muchas veces y muchas veces el estudiante no toma la oportunidad por sentir timidez, en algunos casos trastorno fonoarticulatorio, mutismos selectivos, entre otras causas. Esto también corresponde a mi pregunta. ¿Será que en estos colectivos la palabra se produce en comunidad, se produce en diálogo, creando climas previos para que la palabra pueda nacer? Creo que es una necesidad de los docentes apoyar el surgimiento de la voz y esta es mi gran pregunta. ¿Cómo generar espacios colectivos en mis clases en donde surja la voz para compartir y conectar? Hay una necesidad de cambiar los modos sensibles, sintientes con el mundo, una necesidad de entender el canto desde otro lugar. Bueno, hay otras preguntas acá que surgieron en la clase con la maestra Sonia Castillo. ¿Por qué existe en la educación tanta subvaloración hacia las personas con discapacidad intelectual? ¿Por qué como docente los quiero normalizar? ¿Qué está mal en ellos según mi rol docente? ¿Qué quiero cambiar en ellos desde mi posición docente? Ante estas preguntas me surge el reto y el deseo de transformarme profundamente porque no quiero un rol que excluya, discrimine o rechace. No quiero seguir viéndolos desde un rol que los deforma física y psíquicamente. Deseo en todos los aspectos de mi ser convertirme en un ser humano dispuesto a escuchar la palabra de mis estudiantes. Bueno, mis estudiantes, ¿quiénes son? Son niñas, niños y jóvenes que llegan a aprender música. La palabra música en sus horarios los hace llegar a donde estoy o que yo llegue a ellos. Por sus experiencias de vida que no siempre son derivadas de la discapacidad intelectual, llegan a esta institución y esto es muy, muy importante porque es tan difícil de catalogar la discapacidad intelectual porque se da en diversidad de muchas maneras. Pero lo que noto finalmente es que se catalogan así cuando no corresponden a los requerimientos cognitivos de sus contextos, tanto en su vida familiar como escolar. Hay una proporción significativa de estudiantes que vienen de fundaciones que están al cuidado de niños, niñas y jóvenes sin familia responsable. Las dificultades de ellos últimos no se deben propiamente a la discapacidad intelectual, sino a disfuncionalidades de su entorno que no les proporciona los apoyos adecuados desde edades tempranas. También a esta misma institución llegan estudiantes con condiciones de espectro autista, síndrome de Down, también estudiantes con condiciones psiquiátricas. Todos tienen algo en común, son estudiantes. Estamos todos, ellos y yo misma, institucionalizados en la educación, intentando crear en la clase de música un espacio liberado. Bueno, listo. Bueno. Es muy grato para mí recibir los apoyos que me ofrece este doctorado, el apoyo recibido en la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, porque acogen y fortalecen en cada instante mi pregunta de investigación. Han nutrido mi vida de intenciones aterrizadas e invitan a reconocer nuevas sensibilidades y darles el valor a las que experimento día a día. Reconocer desde mi papel social de docente de música en un colegio distrital para estudiantes llamados en condición de discapacidad intelectual. Desde allí puedo aportar a la concientización sobre las sensibilidades que a lo largo de la historia han sido expropiadas. Es mi gran intención en este momento y sentirme apoyada por el doctorado es una gran satisfacción. Llegamos a desempeñar los roles que nos corresponden en medio de una mezcla entre destino y deseo. Los lugares que nos ofrece el mundo simplemente son.
y doy gracias por este rol que me ha puesto la vida al frente y que es sacar el sonido que cada uno de nosotros llevamos en nuestra garganta. Después de haber bordeado árboles en el jardín botánico en el marco del seminario Taller de Articulación 1 y de sentirme una con cada hoja en el cielo, caminé derecho 40 minutos hasta el barrio Las Ferias, donde está el Colegio Bolivia. Cuando llego siento la fuerza, sin embargo confieso que la rutina y un horario tan estructurado y desgastante me agobia y me dejo llevar por la pasividad. Esto sí, también lo reconozco, siempre buscando proporcionar a mis estudiantes un espacio de paz y tranquilidad. Desde ese día empecé a percibir bien un mural muy especial ubicado en el colegio. En los 11 años que lo había mirado, en 11 años lo había mirado, pero muy superficialmente. Sin embargo, ahora lo estaba entendiendo y viendo. Noté que tenía un poema en su marco. Bueno, la invitación de la maestra María Teresa García ha sido la de textualizar para encontrar el campo de indagación. ¿De qué se trata el campo del arte en Colombia? En cada uno de nuestros contextos, esa es la pregunta. Es necesario aterrizar intuiciones e hipótesis blandas en nuestro proyecto de investigación. En medio de sus clases realizamos ejercicios para lograr encontrar el campo de indagación y desprevenidamente nos invitó a dibujar quién era la gente de nuestra investigación. Y de manera rápida surgió este dibujito que ustedes ven en pantalla. En medio de la conversación posterior al dibujo se presentó que era un dibujo teatral en donde hay un espectador y en aporte del compañero Miguel se notó que cada estudiante tiene un gesto particular, un rasgo importante. Es la especificidad de cada uno dentro de una misma bolsa llamada discapacidad intelectual. Con 11 años trabajando en el colegio, pero solo hasta ahora estuve preparada para ver un mural que se encuentra allí. Lo realizó un artista, bueno, seguimos con el mural. Este es el mural que encontré después de una sesión en el Jardín Botánico. Ese día llegué y por primera vez detallé este mural. Y fue hecho entre el año 1994 y 1995 por un artista plástico que no he podido saber nada de él, solo se sabe que es un artista plástico. Y pues se puede ver la correspondencia de este mural, pues un poco con el dibujo de la gente eh, que yo considero que son los participantes en mi investigación. En diálogo en el taller laboratorio con María Teresa se habló de la fuerza estética de este mural y de la matriz religiosa que acoge. Las correspondencias con mi dibujo se refieren a la composición escénica y al componente de la matriz religiosa que yo también percibo en mi experiencia como docente. La fuerza de esta imagen persiste con casi 30 años de elaboración. No está tachado, no está afectado notoriamente. ¿Qué ha hecho posible su conservación? ¿Qué tienen estos rostros que los mantiene vigentes? ¿Por qué solo hasta ahora los percibo con tanta fuerza? Bueno, esas son las preguntas con respecto al mural. Y es acá donde surgen dos aristas que por eso decimos siempre todos que no es blanco y negro, sino que hay muchos, muchos colores. Lo primero que noto en el diálogo inicial llamado Árboles Morados es una arista donde evidencio ese ímpetu o esa fuerza con la que el docente se impone sobre el estudiante, negando sensibilidades y maneras. Y la segunda, en contradicción con la primera, nos revela de manera un poco borrosa por ese trasegar de los años en el mural, cómo el docente, cómo existe, esperen, bueno, cómo el docente con sus estudiantes tiene un propósito amplio que
pues lo puedo expresar ahorita con estas palabras, que quiere proporcionar espacios vitales y oportunidades de vida para sus estudiantes. Entonces están estas dos fuerzas. De pronto la primera se refiere un poco a la institucionalidad, y la segunda ya es como el propósito más profundo y más amplio. Aquí podemos ver uno de los rostros del mural. Todos los rostros son perfectamente detallados y también esas dos aristas se me relacionan, o hay una correspondencia con la investigación-creación. Entonces, y tomé estas dos palabras, el dar y el tomar, y lo propongo así. Entonces, puede ser que el dar sea la creación y el tomar sea la investigación. Como en la investigación, todo lo de mi contexto y todo lo situado en mi contexto me apoya y me nutre, y cómo dar en la creación. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias.